¿Qué tan cierto es que Brasil puede tener de las mejores playas en el mundo? Ante esa duda, decidimos salir a explorar los alrededores de Río de Janeiro en busca de esas playas cristalinas, paradisíacas de este enorme país. Y por ello nos aventuramos a un pueblito conocido como Arraial do Cabo. Y vaya sorpresa que nos llevamos al ver no solo un pedazo de paraíso cristalino, sino con la variedad de vida marina que existe, donde incluso encontramos un pingüino en plena orilla de la playa. La temperatura del agua no es muy cálida que digamos, por tratarse de la temporada en que nos encontramos, pero no le quita la belleza y la magia a un entorno salvaje que en muy pocos países he podido presenciar. ¿Con qué nos encontramos esta vez en este pequeño pueblo pesquero de Brasil? Prepárate que eso es lo que vamos a descubrir en este video. Miren qué bonito como empieza a asomarse ya esa playa ahí debajo, señores, ¿eh? Ay, mi madre. Tú vas caminando así como por una selvita normal, pero de repente te encuentras con un paraíso de playa frente a ti, que es lo que yo estoy viendo ahí detrás. Como usted sabrá, yo vengo de República Dominicana y nosotros en República Dominicana, en el Caribe, tenemos playas paradisíacas. Sin ánimos de comparar, para uno sorprenderse con una playa en algún país tiene que ser una belleza, pero lo que yo estoy viendo frente a mí no tiene nada que envidiarle a ninguna playa, ojo con eso. Simplemente tenemos que mirar un poquito de este paraíso que yo tengo frente a mí. Y vamos a ver si tenemos suerte, incluso si vemos algún pingüinito, que me dicen que andan incluso pingüinos en esta playa. ¿Usted puede creer eso? Un pingüino en una playa tan paradisíaca. Lo importante explicar es que estamos en una temporada que viene siendo casi el invierno, o sea que uno tener una primera impresión de una playa brasileña con este nivel, donde la idea que tenemos es ir a tomar una embarcación en un muelle que vimos ahí al lado, donde se supone que te llevan a otras playas aún más paradisíacas, o sea que si hay playas más paradisíacas que esta, no me puedo yo imaginar lo que nos espera por aquí. Entonces fíjense también como que una marea como bajita, como poco oleaje, porque obviamente esto está como encerrado dentro de una bahía. Wow, señores, miren, yo mencionando lo del pingüino, y ahí anda, casualmente, mira un pingüino ahí donde está. Mira, mira, qué locura el pingüino, sí, wow. Mierda, no puede ser. Rápido. Míralo, míralo, viene aquí adelante ya. Salió y todo ahí, mira, Alejandra. Wow. Increíble, señores, se armó la algarabía porque de repente el pingüino salió y todo el mundo buscando el pingüino. Míralo allá donde va. ¿Você mora aquí? César, moro aqui. ¿Cómo te llamas? César. César. Trabajo acá. Un placer, César. Muy belo. Sí, sí, los pingüinos, mira cómo andan. Pingüino, toda hora mirar. Está, obrigado, amigo mío, obrigado, César. Valeu, irmão. Incluso de aquí llegan embarcaciones, que luego vamos a hacer un tourcito como en un bote, que tengo entendido que también te puede pasear por esta playa. Habría que ver cómo sale eso. Bueno, y la prueba de fuego, amigos míos. ¿Cómo estará el nivel de la temperatura del agua? Vamos a probarla, que ciertamente está bastante fría. Sobre todo para mí que vengo del Caribe. ¿Cómo se ve ese cristalino de esa agua? Mira cómo se ve mi mano. Y tengo a Alejandra que increíblemente dijo que se va a meter, lo nunca antes visto. Vamos a ver, Alejandra, vamos a ver. Mira, Alejandra se animó, señores. Alejandra, mírala ahí. Ay, 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 ay. Se metió. ¿Quién lo diría, señora Alejandra? Mírala ahí, míralo ahí. No, obviamente, yo voy para el agua, bueno, pero hay que aclimatarse. Usted me entendió, ¿verdad? Que si no todos los días uno llega a un paraíso así. Si no, dígalo usted mismo. Mira mi hermano Jorge Broca también ahí. Vamos a meter un rato. ¿Le va a meter Jorge Broca? Sí, porque esto es un paraíso. Mira qué curioso también como aquí en la playa te venden el azaí. Déjame ver cómo es eso, Vane. Con Nutella. Ah, mira. Frutas. Banana e queijo. Ah, mira el helado de azaí. Ok. Açaí muito famoso no Brasil. Sí. Muito famoso. Como un guineíto, mira el azaí. Con una fresita también por ahí, mira lo que veo. Yo lo pedí solo con fresa. Ah, estas son todas las salsas, mira, Nutella, Caramelo. caramelo, chocolate, uva, wow. Entonces usted con su heladito aquí en el carrito, frente a frente a este paraíso. Pirulín que es venezolano, se supone, ¿verdad? Este no es. Es italiano, es el pirulín. Como el canolo italiano, ¿verdad? Claro, porque eso es italiano en realidad, ese postre. Curioso que también el Don acepta tarjeta de crédito. Curioso el carrito, puedes aceptar efectivo y tarjeta. Increíble, señor, las cosas que uno va viendo aquí en estas playas. La gente, la chelcha, la dinámica, más o menos. Bueno, probando ahí el azaí. Está bueno, ¿eh? Está rico. Ese tiene fresa, los pirulín. Morango. Y sí, la verdad que tiene buena pinta. Entonces en la playa cae súper bien, es lo que yo veo.
con el sol ahora que salió. De verdad Se que burla de mi portugués, ¿eh? Soy toda una portuguesinha, no brasileira. sí. Oye, digo unas tortugas ahí. Wow. Ay, sí. Alejandra, mira, hay unas tortugas. Sí, sí, mírala ahí, es verdad. Porque aquí hay otra, mírala ahí abajo, ahí hay otra. Sí, ahí, esa piedra que parece. Mira, mira Alejandra, para que tú veas. ¿Necesita ayuda? Cuidado ahí. Sí. Al paso. Gracias. Wow, sí, qué locura. Claro, no son tan grandes. No, Pero está bien. son juveniles. Son juveniles. Ahora sí, Alejandra, sesión de fotos, Alejandra. Después que dejamos de ver la tortuga. Lo cierto es que al lado de esa playa paradisíaca había un embarcadero que me contaron que si podías aventurarte en una de esas embarcaciones, se podrían conocer otros lugares espectaculares. Aquí vamos con el buen Iván. Aqui é tranquilo, pode andar tranquilo, não tem Tranquilo, roubo, pueblo não tem nada. tranquilo, ok, ya. Passa pra eles, não tem assalto, não tem nada. Graças a Deus. Entiendo. Aquí estamos con el buen Iván, que hemos venido al puerto para entender cómo sería la menéutica con el tema de los botes. Tá no prédio ali. La idea fue que nos pusimos a hablar un poco con la gente, intentando entender pues cómo uno podía tomar una excursión, que yo lo que veo es que aquí hay muchas playas interesantes de llegar en botes, es decir, que no se puede llegar de manera terrestre, pero la verdad es que no se entiende mucho cómo sería para lograr agarrar un botecito de esto. Pero algo que me parece curioso es que aparentemente estamos en temporada de ballenas en esta zona, es decir, mes de agosto. Wow, oye eso. La ballena jorobada que la tenemos nosotros en República Dominicana durante diciembre a febrero. Miren qué curioso cómo se ve el pueblito también pequeñito, así como coqueto. Ok. E a Gruta do Amor. Vamos lá na agência para nós dar um desconto para vocês. Ustedes no tienen aquí como botes pequeños privados. Pequeño, puede ser, pero se puede. Sim, consigo. O preço do barco somente para vocês é diferente. Sí, Mais eu caro comprendo, um pouco. eu comprendo. Para vocês quatro, dá para fazer R$1.000. ¿A cuáles playas te lleva? Arriba, em Ilha do Faro, La misma. na mesma taxa. 1004 vocês quatro. privado. Mira el bote, vamos a mirar. Ah, você põe caipirinha en el bote con los 1000. No, mi hermano, pero es que eso es lo que se... Primera vez, amigo mío. Ajá. Ok, no problema. Para em locais que vendem comida. Ok, no problema. Yo entiendo. Encantado, hermano, encantado. Que vayamos a esa vaina nosotros en un vaquito, eso no tiene precio. Se puede pagar con tarjeta. Ah, bien. En este lugar que tiene su pescadería por ahí también. Hay cerveza fría del otro lado. Sí. Oh. Tú lo ves. Ok, más o menos como el joseo, digamos, del lugar. Ya. Mira las bramas aquí también, la cerveza brasileña, que en un momento la llevaron a República Dominicana. Bueno, que compraron ellos la cervecería nacional, la presidenta incluso. Déjame ver, mi hermano, ¿qué tiene, por ejemplo? Brahma e Heineken. Vamos a coger esta Heineken y vamos a coger 2 Brahma también, por ejemplo, para probar. Puse aquí ya este embarcadero, qué curioso. Me imagino que hay que pagar como una especie de impuesto y luego ya se negociará con algunos de los pescadores que tienen embarcaciones pequeñas. Vamos a intentar entender con los muchachos. Bueno, la idea es que uno se pone ahí a conversar y a hablar y a negociar, porque la otra opción era irse en un catamarán de esos grandes. Ese era el que nos estaban ofreciendo al principio, que va mucha gente. Míralo allá donde van, por ejemplo. Ese o ese. Sí, esos dos. Pero, wow, el palo sería uno poder, le conseguí uno más pequeñito, que según yo vi no era tan costoso. Isla do Faro, barraremos ao lado da isla para você. Não chegaremos à arena, sim? Acá chegamos cerquita para sacar uma foto. Ah, no se llega a la arena. Este no, pero este acá. Pero yo entiendo, cuando viene a ver que no hay forma de que no sean los grandes, uno bajar. Bueno, y ya que arrancamos el recorrido, yo creo que hay que celebrarlo con esta Brahma, que es la cerveza nacional brasileira. Pero aquí en Brasil había que dar una probadita. Vamos a ver cómo es aquí. Sigue siendo una cerveza, como decimos nosotros, que es agua pura, pero estamos en Brasil y hay que celebrarlo, así que salud, señores, como debe de ser, esta belleza frente a nosotros, de Arrayal do Cabo.
¿Estás disfrutando del video? Pues tómate un segundo y suscríbete al canal. De esa manera nos apoyas y podemos seguir llevando más contenido. Logramos conseguir una pequeña embarcación, los muchachos muy buena onda, para irnos a conocer estos paraísos. ¿Qué vamos a esperar? No tenemos idea, pero entendemos que va a ser algo chévere. Dios, aparentemente andan unos pingüinos por aquí, ¿eh? ¡Qué locura! ¿Quién se imaginaría? ¡Qué locura de paisaje, señores! ¿eh? Ven allá aquí como vamos llegando a la orilla. Si hubo un lugar que me impactó en este recorrido, fue exactamente esta playa, conocida como la Isla del Farol, un parque natural que solo puedes acceder con tu traje de baño, ya que no permiten desembarcar con nada, para así proteger y cuidar este paraíso en medio de esta bahía. Bueno, ahí tienen parte de la esencia de las playas de Brasil. Mucho movimiento, ya ustedes saben, mucha gente también. Los tigres también, muchas chicas por ahí. Bueno, parte del paisaje, señores, no podemos decir otra cosa. Vamos a mostrar un poquito de esta playa, independientemente que haya mucho movimiento, poco movimiento, como usted lo quiera llamar. Es el real paraíso. Miren esa agua cristalina, por ejemplo, como luce ahí. Yo creo que de verdad no es tan sencillo encontrar una playa así, ¿eh? Ahí hay que dársela a los brasileños, sin duda alguna. Un espectáculo todo, ¿eh? Por donde quiera que usted lo busque. ¿Qué te parece ese colorcito de agua, Alejandra? Bello. Bellísimo. Increíble eso. Lo que me parece loco es que estamos en temporada baja y hay demasiada gente. O sea, imagínate cómo se está en temporada. Y que ya estas son ligas mayores. Son ligas mayores, playa de Brasil, el movimiento de gente local, porque yo escucho mucha gente hablando portugués. Muchos argentinos, sobre todo. Estos argentinos que están en todos los lados. Esto está lleno de argentinos, mi hermano, ¿eh? Voy a quitar mi camisa porque yo quiero darme un baño, porque yo quiero probar estas aguas. Ahí. Tiene foto, Alejandra, tiene foto. Vamos a caminar un poquito con Alejandra aquí para que se entienda más o menos el ambiente. Entiende el movimiento de personas, si se están bañando o no se están bañando. Usted ve a todas sus chicas haciéndose sus fotos. Veo unas dunas aquí atrás que me llaman mucho la atención. Esas dunas se ven impresionantes, eso ahí. Con esas dunas como con esa arena blanca, wow. La arenita así como suavecita. Cosa que me pareció curiosa es que no te permiten bajar con nada. Una manera de tú preservar el lugar. O sea, la idea es yo mantener el lugar lo más virgen posible y eso me parece una buena idea. Unos límites donde te van poniendo básicamente unas cuerdas para que tú no puedas pasar ahí. Sí, todo lo tienen como bien controlado. Seguimos. Ah, sí. Ah, pero muchas gracias. ¿Sí o no? Yo dominicano. Dominicano y venezolano. Venezolano. Ahí nos parece igual a ustedes y sin influencia. ¿Dedican o no? De Argentina. Río para Argentina. ¿Y cómo se llama? Río para argentinos. Río por Argentina, pues lo vamos a buscar después. Río para argentinos. Ah, ok, Río para Argentina, un gusto. Bueno, ya no están confundiendo, Alejandra. Ya yo iba a decir, wow, no puede ser que alguien me va a venir a reconocer a mí en esta playa tan lejos de mi casa. Pero uno, Río por Argentina. No, Río para argentinos. Río para argentinos. Oh, parece que es un canal de YouTube. Shout out a Río para argentinos. Shout out a los muchachos, parece que están haciendo un buen trabajo. Espero que sean guapos porque se lo confundieron con nosotros. Río para argentinos, si lo confundieron para nosotros, son bastante guapos, ¿eh? Pero bueno, siguiendo el recorrido, como les digo, mucha chica, mucha gente haciéndose fotos, videos. Veo ya que hay algunas personas bañándose por arribita. Lugar, se supone que es un pasadía completo uno aquí recorriendo. Qué curiosa esa arena, mira. Eso sí es algo que yo lo he visto poco. Porque, por ejemplo, en el sur de España hay unos lugares que tienen unas dunas justo detrás de la playa, pero con ese color blanquecino así. Impresionante, señor, esta agua. Yo con tu camisa porque hace frío afuera, pero ahora yo me la voy a quitar y me voy a dar mi chapuzón. Que creo que voy a ser el único que se está bañando porque no veo casi a nadie bañando. Está tolerable, pero con la brisita fría hay. Bueno, para que no quede nada más en teoría, de que William Ramos te pusiste a decir que te vas a bañar y nunca te bañaste, vamos a hacer algo aquí en cama. Dicho eso, les mando un beso y un abrazo desde las playas brasileiras. Claro que sí. Navegar por esta zona, la verdad es que está bastante peculiar. Tenemos a Vane dándolo todo para el calendario 2026. Ya lo sabes. Y ahora nos fuimos con esta cervecita Heineken para variar un poquito porque la Brahma es un poquito aguada. Me la dio a mí. La brava me la dio a mí. Es verdad, tienes razón. Sí, la verdad que es un paisaje bastante atípico. Miren qué curioso esto aquí, que es de que la gruta es la gruta de la Virgen. Oye eso, aquí hay que besarse porque si no se besan, la pareja está
supuestamente dije que terminan separados. Así que denle para allá, verlo ahí. Ay, José Broca, pero trae paso, José Broca, no, pero ve acá. Qué desespero que tiene ese hombre, mi hermano, espérate. El hombre Broca, ¿y qué calentura fue que le entró usted ahí? No hay que separarse, jamás. Es verdad, Alejandra, si no nos besamos, tenemos 2 hijos, dice. De repente yo quiero 2 hijos, pues. Ah, pero... No ahora, pues, no pues así como contenido privado. Si quieren ver, tienen que pagar. Si quieren ver, tienen que pagar. No, es espectáculo, como dice mi hermano Jorge Broca, mírenlo ahí, la gruta de la vida. Impresionante. Esto aquí adelante tiene una especie de formación que le llaman ni que la roca del gorila. Mira, como la carita, es verdad, como la naricita, como le sale ahí. Miren ahí la naricita. Impresionante, ¿eh? Wow. Embarcaciones. Como vienen ahí los grupos. ¡Ey, los tigres! Para estos países, en Europa sobre todo. Coño, mira qué curioso. Mais próximo da Gruta Azul para sacar a foto. Ah. ¡Ay, tortuga, es verdad, tortuga! ¡Wow! Sí, ciertamente. Mira qué curioso eso, señores, que ese hueco que está ahí, mira, ese hueco, lo atribuyen a un meteorito, que ese hueco lo atribuyen a un meteorito pequeño, dice que hizo 30 metros de profundidad. Me parece curioso que haya venido en ese ángulo, pero no viene vertical, hacia horizontal o vertical. Viene así. Ah, mierda. Es verdad, la película de Superman es como lo... Es verdad. Tienes razón, la kriptonita. Bueno, llegamos a la segunda playa, señores. Jorge Broca está contento. Espectacular. Ah, no te preocupes, mi hermano. Tranquilo. Todo bien. ¿Dónde para sombría? Mira, los tigres están emocionados. Explica el concepto de la arena, la arena. Bueno, lo tiró Vane. Tíralo, Vane. ¿Cómo es? No diga eso. Parece leche en polvo. Parece leche en polvo. Parece leche en polvo. leche en polvo, boludo. Es que tú eres muy morboso. Tiene como una textura súper curiosa. Pero entonces, miren, para que más o menos nos dé una idea. Le digo yo al hermano, soy dominicano. Y dice, el primer dominicano. Oye, no tiene muchos acá las personas de República Dominicana. Argentino tiene mucho. Ah, no, argentino demasiado. Esto es demasiado. Mucho. Acá só tiene una persona que no soy argentino. Los otros todos argentinos. Todo el mundo argentino aquí. Mucho argentino aquí. Nunca habíamos visto un dominicano. El argentino por allá, está invadiendo por donde quiera que vaya. Pero miren, señores, para que entendamos un poco esta cotidianidad que me parece curiosa, esta es otra playa que la verdad está muy bonita, señores. Miren cómo te venden las empanaditas así en la calle, mira. Aquí en la playa como te venden la empanada. ¡Wow! Mira el tema del azaí también, que es la fruta que yo la probé en la selva amazónica. Pero señores, yo quiero que ustedes se tomen un tiempo para que vean el color del agua, ¿eh? De verdad que todos mis respetos, qué bonito, a pesar, como ya usted entendió, está un poquito frío, o sea, el clima afuera, hay mucha brisa, pero el agua es un poquito fría, pero es que es tan bonita que uno se olvida de eso. Pero de verdad, señores, que esto es una chulería, mi respeto para este país. Muy buena gente, los brasileños también, eso yo lo destacaría. Incluso diría que hasta muy similar a los dominicanos. Mucho movimiento, como explicaba el amigo, que normalmente. Pero mira también lo que te venden por aquí, veo algo como de maíz. No sé, sí, como una mazorca de maíz. ¡Wow! Y de este lado los salgados, que esto también yo lo he visto mucho en las carreteras, que son como esta bollería. ¡Wow! Y mira la gente, entonces esperando ya para embarcar, para tomar las embarcaciones. El color de la arena está bastante bonito, mira las aves. Me dicen por aquí que se piden como unos pescaditos de broca también. Sí, puede ser unos pescaditos. Están pidiendo las mujeres espectacular con una salsita de camarones arriba. Que ayer lo probamos, pero realmente lo estamos en la tienen playa. aquí también. Vamos para el agua, que yo creo que ya está bueno. Es dominicano, es bebedor, mi hermano. Estaba hablando con las chicas acerca de la comida que tiene. Sí, yo voy a dejar usted hablando con decidiendo y ya veno. ¿Vale? Obrigado, mi amigo. Você filo do mejor. ¿Y esas sillas son de ustedes? Son nuestras. Ah, ok. Entonces aquí lo que tenemos unas cuantas cervecitas que le vamos a entrar. Como es los muchachos, como te traen la comidita de una vez ahí, ¿eh? Estos son los camarones, ¿verdad, mi hermano? Ok. Y esto es pescado.
Sí, tiene filete de caballo. Un arrocito blanco. Churrasco. Es el churrasco. Wow, churrasco en la playa. Tapioca. Arena de mandioca Mandioca. Ah, de mandioca. Mira, qué curioso. y sacarle un muro vinagrito. Obrigado, amigo mío. Y un churrasco en la playa, mi hermano. ¿Usted había visto eso? Espectacular, tiene una parrillita ahí. De la parrilla. No, eso tiene que venir para Argentina, Es para verdad. Dominicana. No solamente pescado en la playa, una carnita. Gracias. Amigo mío, obrigado. Obrigado, mi hermano. O sea que dicho eso, mi hermano, buen provecho. Lo cierto es que me voy con la sensación de haber visto playas completamente paradisíacas, pero había algo que yo ansiaba conocer, ese encuentro cara a cara con mi séptima maravilla del mundo, que es el Cristo Redentor. Así que si llegaste a este punto del video, no dejes de suscribirte a este canal para que no te pierdas esa épica aventura por una de las ciudades más imponentes, que es Río de Janeiro. Nos vemos en la próxima aventura.